son anexas al tubo digestivo y con eso cerramos este sistema. ¿Qué es la digestión? ¿Qué tenemos por digestión? Proceso por el cual procesamos los alimentos. Proceso por el cual procesamos los alimentos. ¿Qué significa procesar los alimentos? ¿Y hay que digerir? Eso es digestión. Dije. Oye, digestión es digerir, ya, ¿qué es digerir? Reducir y destruir. ¿Reducir? ¿Qué? Ya por ahí, la creación de vuelos de digestión. Eso es del colegio. Catabolismo. Eso es digestión, por ejemplo. Voy a decomisar ese pozo que... Bueno, cuando uno ingresa un alimento al cuerpo, por ejemplo, el pudín, ¿ese pudín puede entrar a las células? Sí. No. Metabolizar. Es muy grande para que entre en las células el pudín. ¿Qué tiene el pudín hablando molecularmente? Ya, se llaman carbohidratos. ¿Qué más? Pues de proteínas, ¿qué más? Y grasas, ¿no es cierto? Quizás si hablamos de la glucosa como carbohidrato, si hablamos de un ácido graso como lípido y si hablamos de una caseína como proteína de la leche, así sí podría ser introducido a las células. Para que ese pudín pase a las células se requiere la digestión. ¿Ya? ¿Qué es digestión entonces? Proceso de absorción de nutrientes. Reducción de alimentos. Es la reducción del alimento a moléculas para que esas moléculas puedan ser incorporadas al metabolismo de las células. Eso es digestión. Y nosotros no podemos hacerlo de manera simple, requerimos de todo un sistema complejo, el sistema digestivo, para poder lograr que se dé este concepto, el concepto de digestión. Este sistema o aparato se llama aparato digestivo. Vamos a estudiarlo en 3 bloques. Hoy día veremos los 2 primeros, que es cavidad bucal, el tubo digestivo, y en la próxima clase haremos el 3er bloque, que son las glándulas anexas. En cavidad bucal revisaremos los labios, los cachetes, los carrillos, el paladar, las encías, y algo diremos de la lengua y de los dientes. En tubo digestivo veremos todos los segmentos, y las glándulas que revisaremos serán las salivales, el páncreas y el hígado. Comencemos por arriba entonces. ¿Qué es la cavidad bucal? Es la boca, claro. Brillante esta medida. Toda la vida. La cavidad bucal. ¿Qué funciones cumple la cavidad bucal? Masticación. Secreción de saliva. Ya, a ver, va una y dice, va. Podemos definirla como la parte donde se inicia, ¿no? Se recepcionan los alimentos, se inicia el proceso de digestión. Pero tiene funciones especiales. Una, de hecho, Bastián, ya, secreción de saliva. Va una. ¿Qué más? Tiene receptores para el gusto, ¿no? Ya, impulsa el alimento hacia el tubo digestivo. Van 2. Los dientes, ¿no? Trituran los alimentos de acción mecánica, ¿no? Los parten en fracciones más pequeñas para que puedan ser más manejables. Van 3. Comienza, se degluta, ya lo dijeron, ¿no? Impulsa el alimento. Ya, forma parte del aparato fonador. Con la boca también hablamos, ¿no? Perfecto. ¿Una más? Ya comienza la digestión. Hay enzimas, ya comienza molecularmente a partirse las moléculas grandes. Perfecto. Una más. Receptores. El gusto. Esa es la última, ¿no? Se perciben los sabores, ¿no? Los sabores. Perfecto. Son todas las funciones que tiene este espacio, que es la cavidad bucal. Hablemos de la puerta de entrada, que son los labios, ¿no? Los labios tienen anatómicamente, efectivamente, 3 regiones que deben de ser descritas. La superficie externa es aquella que rodea los labios y es piel fina, ¿no? Tal cual, la que ya conocemos. Con muchas glándulas sudoríparas, si nosotros estamos nerviosos, empieza a sudarnos esa zona, ¿no? Cuando tenemos calor, también suda esa zona. También hay glándulas sebáceas, con la que tenemos folículos pilosos. En el caso de los varones, usualmente son un poco más gruesos. Y en el caso de las mujeres, siempre se los atacan, ¿no? Porque también tienen folículos pilosos ahí. Luego tenemos el borde libre de la boca, que es aquella zona de los labios que las mujeres pintan de rojo. Es el borde libre de los labios, ¿no? Ahí tenemos piel fina, ¿no? Que tiene papilas muy altas. Las papilas son, ¿se acuerdan de la dermis papilar? Esos festones. Ya, debajo de esos festones hay bastantes vasos sanguíneos. Eso hace que esta zona se vea más rojita, porque hay más sangre. Y además hace que sangre fácilmente. Entonces, el peñita se muerde y sangra bastante
el labio. Es llamativo esa de los labios. Aquí hay folículos pilosos. No. Es piel fina, pero no tiene folículos pilosos, ¿no? Nada se afecta el borde libre del labio. Y luego tenemos, cuando uno jala, ¿no?, el borde interno, ¿no?, la superficie interna, que se conoce como mucosa bucal. Es parte de la mucosa bucal. Es un epitelio estratificado plano no queratinizado, con tendencia a queratinizarse, como veremos en un ratito. Y hay muchas glándulas salivales que producen algo de saliva que mantiene húmeda la zona, ¿no? Se llaman glándulas salivales menores o labiales mucosas, ¿no? Los labios contienen un músculo, ¿no?, un músculo de los músculos faciales, que es el orbicular de los labios, y permite que ustedes abran o cierren a diferentes tamaños el orificio bucal, ¿no?, la cavidad bucal. Dijimos mucosa bucal, ¿no? La mucosa bucal es todo aquello que ustedes pueden inflar, visto desde adentro. Esta es la mucosa bucal. Todo lo inflable, visto desde adentro. Es un epitelio plano certificado con tendencia a la queratinización. O sea, si ustedes toman una biopsia de la mucosa bucal de un felito, probablemente sea precioso ese epitelio, sin queratina, rosadito. Pero, con el tiempo, ese epitelio tiende a queratinizarse, sobre todo cuando agredimos una mucosa, como hacen ustedes cuando el lapicero, o con el humo de tabaco, o las personas mayores que tienen que estar sacando y poniéndose prótesis, ¿no? Esas agresiones hacen que la mucosa tienda a queratinizarse, ¿no? Se pone más grueso el epitelio y aparece un estrato córneo sutil incluso. Por debajo del epitelio hay una lámina propia, o sea, tejido conjuntivo, laxo, con glandulitas salivales que humedecen la mucosa bucal. Acuérdense, mucosa bucal solo es lo inflable, visto desde adentro. Es lo único que se llama mucosa bucal. Ahora, el techo de la cavidad bucal está conformado hacia adelante por el paladar duro y las encías, que son las zonas en las que se clavan los dientes, ¿no es cierto? Esa zona del paladar duro, más las encías, más la lengua incluso, se conocen como mucosa masticatoria. O sea, ya no es la mucosa bucal, esa es mucosa masticatoria. ¿Por qué? Porque cuando nos alimentamos y masticamos, el alimento golpea el techo, golpea las encías, ¿no? Por eso mastica esa zona. Aquí el epitelio, como es agredido por la masticación, sí tiene queratina, ¿no? Epitelio certificado queratinizado, tejido conjuntivo denso irregular, algo de tejido adiposo y glándulas mucosas que mantienen humedecida el techo de la cavidad bucal, ¿no? Ustedes pueden tocarse con la lengua el paladar duro, ¿no? Sienten las irregularidades porque esas son bolitas de grasa que aparecen en esa zona. Hacia atrás, el paladar duro se continúa con el paladar blando, ¿no?, que es esa zona que cuelga como un pelo, ¿no?, y que en realidad hace como una especie de diafragma entre el tracto respiratorio y el tracto digestivo, ¿no? Puede aislar el tracto respiratorio cuando lo discutimos, ¿no? Es lo que pasa. Tapamos la parte respiratoria para que pase el alimento a la parte digestiva. Aquí otra vez vuelve a ser un epitelio plano no queratinizado, tejido conjuntivo, también hay glandulitas que producen muco, hay músculo en el macizo de ese órgano, de ese paladar. Y el techo que va hacia la cavidad respiratoria, el techo tiene la mucosa que vamos a encontrar en la cavidad nasal, que lo veremos en las clases siguientes, ¿no? ¿Qué encontramos en la cavidad bucal? Encontramos dos contenidos. Primero de ellos, la lengua, y el otro son los dientes, ¿no? ¿Qué es la lengua? Un órgano muscular, ¿no? Muy activo en movilidad, que permite varias cosas, ¿no? Entre ellas el impulso del bolo, produce la fonación, produce la percepción de los sabores, ¿no? En realidad es importante la presencia de la lengua. Y es un órgano de músculo voluntario. Ustedes dominan su lengua, pueden hacer esos movimientos y más cuando quieran. Hay gente que está talentosa, ¿no? Los cantantes, por ejemplo. La lengua tiene una cara superior, una cara inferior y una masa central. La cara superior es la que vemos cuando sacamos la lengua, la cara superior de la lengua. La cara inferior es cuando la levantamos, ¿no? Y la masa central es el músculo en sí. La cara superior es el epitelio masticatorio, estratificado, plano, queratinizado, ¿no? Pero aquí aparecen unas irregularidades en la superficie de la lengua, unas protrusiones más o menos semejantes o parejas, por llamarlo de una forma, sobre todo en los 2/3 anteriores. Esas zonas se llaman zonas de papilas linguales, ¿no?
los 2 tercios anteriores de la lengua están revestidos por esas irregularidades, que son las papilas linguales. El tercio posterior se ve como un empedrado, ¿no? Nodular. Ese tercio posterior está formado por un acúmulo de tejido linfoide que constituye toda una amígdala, que es la amígdala lingual. La cara inferior es mucosa tal cual la hemos visto en los cachetes. Y la masa central es músculo estriado dirigido en muchas direcciones. Se pueden diferenciar hasta 3 a la disección, pero hay muchas más, ¿no? Además hay glándulas salivales mixtas que producen saliva que humedece la superficie de la lengua. Hay vasos sanguíneos, la lengua sangra bastante. Si se ha mordido la lengua alguna vez, sangra. Es un músculo muy irrigado, tiene mucha actividad mecánica. Hay nervios y hay ganglios intramurales también. Las papilas linguales que revisten los 2 tercios anteriores de la lengua tienen ciertas características morfológicas que las diferencian unas de otras. De hecho, las más abundantes tienen forma de hojita, ¿no? Y se llaman filiformes, ¿no? Papilas filiformes. Luego tenemos otras metidas dentro de las filiformes que también son abundantes, que se llaman fungiformes, tienen la forma de un honguito, forma de un honguito, como la casa de los pitos. Y luego tenemos un tercer grupo de papilas que se llaman papilas caliciformes, porque tienen la forma de un cáliz, o circunvaladas. Esas papilas son 12 a 16 papilas grandes que se encuentran formando una letra B, dividiendo los 2 tercios anteriores del tercio posterior. Esta es una sola línea de papilas circunvaladas. ¿Dónde están las papilas foliáceas? De hecho, van a encontrar en los libros algunos la presencia de papilas foliáceas. Nuestra especie no tiene papilas foliáceas, el adulto no tiene papilas foliáceas. Son papilas que están presentes en algunas especies de rumiantes y se ven como hojas de libro en la parte lateral de la lengua. Porque dicen en la lengua un conejo o un canguro y van a darse cuenta que tienen esas papilas. En el desarrollo fetal, en algún momento aparecen ciertos repliegues laterales en la lengua, pero luego desaparecen, que podrían llamarse foliáceas, ¿no? No las tenemos, el adulto no las tiene. El tercio posterior, ya le dije, nódulos linfáticos con su lámina propia, que genera elevaciones y surcos formando la amígdala lingual, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen de la cara superior de la lengua. Se pueden ver los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. Acá, papilas filiformes y fungiformes. Esta es la B lingual de papilas circunvaladas. Y esta zona de acá atrás, el tercio posterior, es la amígdala lingual. Al corte transversal, aquí podemos ver, estas son filiformes. Esta es una fungiforme. Y estas grandes que tienen como un surco donde circula saliva son las circunvaladas o caliciformes. Otra vez, la lengua, para que vean ahí la amígdala lingual, se ve chévere en esta imagen. Lo que pasa es que en la zona de la nariz y la boca tenemos un conjunto de tejido linfoide que se llama anillo linfático de, ¿cómo se llama? Waldeyer, ¿no? Y dentro de esos tejidos linfáticos Waldeyer encontramos la amígdala lingual y las laterales que están entre los pilares del paladar blando, esas grandes de los costados son las que suelen tener amigdalitis, ¿no? Que son estas, esta y esta, ¿no? Amígdalas palatinas. Ya, este es un corte zoológico de la superficie anterior de la cándida de la lengua. Acá vemos filiformes y esta que es una fungiforme. Ahora, dentro de la superficie de la lengua, de la cara anterior y en algunas regiones también del paladar blando, vamos a encontrar unas estructuras que se conocen como corpúsculos gustativos, que son el receptor o el sensor del sentido del gusto, ¿no? El corpúsculo gustativo es una estructura esférica ovalada, más o menos, que se encuentra en la mucosa bucal, sobre todo, ya dije, en el epitelio, a la altura del epitelio de las papilas fungiformes y circunvaladas, básicamente. Son un tipo especial de receptor químico, o quimioreceptor, ¿no? Está vinculado siempre a una neurona, ¿no? Que va a llevar un mensaje. Son cuerpos ovalados que están metidos, inmersos dentro del epitelio, en todo lo alto del epitelio. Cuando uno pinta con hematoxina y eosina, el corpúsculo se nota más claro que el resto del epitelio, que es rojo intenso, ese se ve clarito, ¿no? Y tiene un porito, ¿no? Un huequito en la zona apical que se llama poro gustativo, por donde entra la saliva que diluye el sabor, para que las células sensoriales hagan el ruido.
la percepción correspondiente. En el corpúsculo gustativo vamos a encontrar 4 tipos de células, ¿no? 2 de ellas que dan su soporte, las sustentaculares tipo 1 y tipo 2. Las tipo 3 son las que perciben el sabor. Las sensoriales son las tipo 3. Y las tipo 4 son las basales, o las que dan origen al resto. Son como las mamás de las otras, ¿no? Entonces tenemos 4 tipos, del 1 al 4, las 2 primeras sustentaculares, la tercera es la sensorial del gusto y la cuarta, la basal. En este caso, por ejemplo, las células sensoriales sí sufren constante recambio, ¿no? Es un sensor que sí cambia, se renueva periódicamente. Acá tenemos, por ejemplo, el epitelio estratificado plano con queratina de una papila, y a lo largo de todo el epitelio tenemos esas estructuras esféricas que son los corpúsculos gustativos, ¿no? Son más claros, son ovalados, tienen un poro en la zona apical. A mayor aumento, miren, acá está el corpúsculo, acá está el poro gustativo. Aquí están las 4 células, ¿no? Las 1, 2, que son sustentaculares, la 3 que es la sensorial y la basal, en esa estructura. Son las que perciben los sabores. Otra imagen que muestra otro corpúsculo, acá está arriba el poro, y estas son las células 1, 2, 3 y basal. Listo. El segundo contenido, ¿qué sabores percibe el gusto? Salado, Amargo. dulce, ácido y amargo. 4 sabores. Umami. Solamente 4. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que una torta de chocolate sabe a chocolate, que es diferente a un pudín de chocolate, y que es diferente a una galleta de chocolate, que es diferente a un, etcétera, a un brownie de chocolate? Y solo recibimos el dulce. ¿Ah? La consistencia. ¿Qué? De intensidad. No. Lo que pasa es que el sistema que es sensorial para el gusto trabaja de la mano con el olfato. Y el que es fino es el olfato. De hecho, cuando uno se enferma, tiene un resfrío común y se edematiza el olfato, y se pierde el olfato, uno toma una sopa y es agua con sal. Uno toma un té y es agua con azúcar. No siente el sabor específico de lo que está comiendo, porque no hay olfato. En COVID, que se inflamaba la mucosa olfativa, todos perdieron el gusto. Solo era salado, dulce. No podían diferenciar, ¿no?, una cosa de la otra. Entonces, hay una enfermedad donde hay anosmia, que se pone gente, ¿no? O sea, es gente que no puede percibir el olor permanentemente, y por lo tanto es una ventaja porque puedes convivir en espacios apestosos. Pero no siente el sabor de una gallina, de un cate de remeña, o de papilla de cordero, en fin, o del pudín que está comiendo ese rato. Ahora, ¿qué otro contenido tenemos en la cavidad bucal? Los dientes. Yo no voy a hablar de histología dental, son 8 clases por lo menos. Pero tenemos que identificar 5 elementos tisulares en el diente. De arranque, lo que se ve, la parte que se ve del diente, la corona del diente, que está formada por una estructura que se llama esmalte, el esmalte dental. Luego, por debajo del esmalte, tenemos esta otra estructura que se llama dentina. Esmalte, dentina. Y luego tenemos la pulpa dental, ¿no? La pulpa dental. Por debajo tenemos el cemento, que es la zona que une el diente al hueso. Y por fuera tenemos una serie de ligamentos que se llaman ligamentos periodontales, que hacen como una especie de amortiguación para el diente. El diente está suspendido en la cavidad alveolar del hueso, no está incrustado, el diente se mueve. Por eso pueden ponerse hilo dental, sacar, o sea, el diente baila, está amortiguado, o los ligamentos periodontales. Células importantes que participan aquí: el odontoblasto, formación de dentina, y el ameloblasto, formación del esmalte. Y cosa importantísima aquí, la dureza de las estructuras que superan la dureza del hueso, ¿no? En el caso del esmalte, básicamente. Si quieren saber más de esto, odontología, 5 años, listo. Hemos agotado la primera parte, que es cavidad bucal, ¿no? Ahora hablaremos del tubo digestivo. Acuérdense que los órganos se pueden explorar cuando son macizos, por lóbulos, y cuando son tubulares o huecos, por capas, ¿no? Hablaremos del tubo digestivo hablando de capas.
Todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano, tiene la misma estructura histológica, o sea, las mismas capas. ¿Cuáles son esas capas? La más interna se llama mucosa, mucosa del tubo digestivo. Por debajo de la mucosa tenemos una segunda capa que se llama submucosa. Por debajo de la submucosa, una tercera capa que se llama muscular, la capa muscular. Y la última capa puede ser, en algunos casos, una serosa, y en algunos casos puede ser una adventicia. Es tejido conjuntivo final. ¿Qué encontramos en la mucosa? Siempre vamos a encontrar un epitelio. Acuérdense que es una superficie que tiene que ser revestida por un epitelio. Por debajo del epitelio vamos a encontrar tejido conjuntivo para que le lleguen los nutrientes al epitelio, ¿no? Algunas glandulitas, porque la mucosa siempre está humedecida, que producen secreción acuosa para humedecer la mucosa. Y en algunas zonas se ve marcada una presencia de musculito chico en la mucosa, que se llama muscularis mucosae, o muscular de la mucosa. ¿Por qué la mucosa tiene su propia capa muscular? Hablamos de músculo liso, obviamente. Peristaltismo, o sea... No, el peristaltismo lo hace la capa muscular. Acá hay una capa chiquita de músculo. Tiene que ver con los flexos para amortiguar el líquido gástrico. No, porque en el colon no hay líquido gástrico, no hay líquido gástrico. Y tiene muscular mucosa. Ese flexo que hacía que las glándulas secretaran. Ya, pero eso es para el peristaltismo. Lo que pasa es que el alimento, cuando viaja, se pega a la pared, ¿no? Se pega a la mucosa. Y no puede permanecer mucho tiempo pegado, tiene que discurrir. Entonces el musculito de la mucosa, al contraerse, desprende el alimento para que siga viajando, ¿no? Es como un sacudidor, ¿no? Para eso tiene esa capita de músculo la mucosa. La submucosa es básicamente tejido conjuntivo, con vasos sanguíneos, en algunos casos vasos grandes, ¿no? Del estómago tenemos vasos tan grandes que cuando se rompe la mucosa, se hace una úlcera de su mucosa, sangre y se muere el paciente, ¿no? Son vasos de calibre interesante. ¿Qué más encontramos en la submucosa aparte del tejido conjuntivo? Encontramos tejido linfático, encontramos nódulos linfáticos y vamos a encontrar un plexo. El primer plexo nervioso que tiene el tubo digestivo, que se llama el plexo nervioso de Meissner. Plexo de Meissner. Luego tenemos la capa muscular, es músculo liso, que se organiza, bueno, en la mayoría del tubo digestivo se organiza en dos segmentos, ¿no? Un segmento que se ve de corte circular y uno que se ve de corte longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo el tubo digestivo así, circular, los haces serían así, ¿no? Y si veo un corte longitudinal, los haces serían así. La verdad es que no es tan así. El circular interno suele ser helicoidal, pero de giro corto, o sea, así, ¿no? Y el longitudinal externo suele ser helicoidal también, pero de giro largo, o sea, así. Que da la apariencia de que fuera longitudinal y que fuera circular, pero originalmente son helicoidales, ¿no? Por temas de evaluación, circular interno, longitudinal externo, ¿no? Y luego tenemos el segundo plexo nervioso, el plexo de Auerbach. Ambos, Meissner y Auerbach, regulan varias cosas. De hecho, regulan la secreción de las glándulas para que esté siempre humedecida el tubo digestivo y regulan el movimiento, que se llama ¿cómo? Peristaltismo. Peristaltismo, movimiento peristáltico. ¿Qué es el movimiento peristáltico? Nada más que No me entendí. Escuchen. Ya, el movimiento peristáltico es el movimiento del tubo digestivo que va de la región cefálica a la región caudal, propulsando el avance del tubo digestivo, del contenido del tubo digestivo. O sea, desde el esófago tiene que llegar al estómago, del estómago al tejido delgado, de ahí al grueso y de ahí salir. De arriba para abajo. Ese movimiento que tienen los órganos gracias a la capa muscular es controlado por los plexos de Meissner, de Auerbach, y se llama peristaltismo. ¿Un vómito qué sería? Un vómito. Una alteración del peristaltismo. Es un movimiento antiperistáltico, porque viene del estómago a la boca. Está al revés de lo normal, ¿no es cierto? ¿Una diarrea qué sería? Muy peristaltico. Un aumento del peristaltismo. Normalmente cuando hay diarreas, el peristaltismo está acelerado. Uno come y va, ¿no? Entonces, son Come y va. patologías de esta... ¿Por qué no? Hay una enfermedad en la que hay ausencia de estos plexos. ¿Cómo se llama? Congénita. ¿La han visto en embriología? Lo sé. Ya, pero la enfermedad, ¿cómo se llama? Atrofia duodenal. El efecto es
Debe ser. Es un megacolon, pero la enfermedad se llama Ah, cuando se le sale por acá. Enfermedad de Hirschsprung. Hirschsprung. Ah, sí. En la enfermedad de Hirschsprung hay un segmento, a veces grande, a veces pequeño, de ausencia de plexos. Yo una vez cuando era interno vi un Hirschsprung. Y era un niñito que había nacido hace una semana, que la trajo la mamá a la consulta, porque el niño estaba normal, comía todo, pero el último día vomitaba y desde que nació no había hecho caquita. Entonces cuando lo revisamos, el abdomen era batraciano, o sea, enorme, y lo bacán era de que cuando uno le apretaba el abdomen, introducía sus dedos, retirabas los dedos y tus dedos quedaban dibujados en el abdomen, como si fuera plastilina. Así quedaba. Eso es signo de Hirschsprung, porque está lleno de heces. Las heces han solidificado un poco porque han absorbido el agua y dejaba la marca en el intestino cuando uno lo tocaba. Entonces lo que se hace ahí es se hace una cirugía y se corta el segmento del intestino que está afectado, que se vuelve a pegar. A veces es todo el colon. Es triste. Va a tener que mirar esta interna. Finalmente, la capa más externa es el tejido conjuntivo. Pero hay zonas de tejido conjuntivo donde este se integra al resto de órganos. Por ejemplo, el esófago, cuando uno hace una disección de la parte central del tórax, uno no puede jalar el esófago y sacarlo aparte. Está pegado al resto de los órganos, porque tiene adventicia, tejido conjuntivo que lo integra al costado. Lo mismo pasa con el ano, el recto, la última parte del recto. Cuando uno diseca la zona perianal, no se puede sacar el recto totalmente, porque está pegado al resto y tiene adventicia. Pero cuando uno llega al estómago, por ejemplo, uno abre el abdomen y puede sacar el estómago, puede sacar el intestino delgado, porque está recubierto de tejido conjuntivo con un epitelio simple blanco que se llama serosa. El peritoneo, esa capa que vuelve al tubo digestivo en las zonas esas que se pueden individualizar, ¿no? Entonces, o adventicia o serosa, dependiendo de qué zona esté. Ahora, esta estructura general es general. Cada región tiene peculiaridades y ahora vamos a conversar de las peculiaridades, ¿no? Ahí está la imagen del tubo digestivo. Epitelio, lámina propia, musculares mucosae, submucosa, muscular, y esta es una serosa, ¿no? Las capas completas, ¿no? Cada segmento cumple una función. Por ejemplo, el epitelio de la mucosa es la barrera entre el medio interno y externo, protege, pero por ejemplo, en el segmento intestino delgado es básicamente absortivo, ¿no? Ese epitelio ahí se llama enterocito. Y el enterocito, porque es el sistema entérico, enterocito, absorbe los nutrientes que han sido partidos por las enzimas de la digestión. En la región del colon, del intestino grueso, el epitelio absorbe agua, le quita el agua al contenido para formar las heces. Entonces también es absortivo el enterocito de él. El tejido linfoide, que está en la lámina propia y algunas veces en la submucosa. ¿Por qué pondríamos tejido linfoide en la mucosa digestiva? Ya hemos puesto acá en el anillo de Wendeyer, hemos puesto en el estómago, pero hay como cancha en el colon. Porque es una puerta de entrada a agentes extraños. O sea, en la boca están chupando el lapicero, chupan el dedo, chupan la lengua de otra persona. Y aparte, entonces ahí entran potenciales agentes patógenos, por eso hay que defender esa zona con cuarteles de linfocitos. Pero peor, en el colon. En el colon nosotros tenemos dentro de la luz del colon una jungla de bacterias que se llama flora bacteriana, ¿no? Y esas bacterias conviven con nosotros ahí y en teoría no nos hacen daño. ¿Por qué no nos hacen daño? Porque tenemos muchos cuarteles de linfocitos que las tienen ahí controladas. ¿Por qué las tenemos? Porque hay muchas cosas que no podemos digerir nosotros con nuestras enzimas. La fibra, por ejemplo, no la podemos degradar. ¿Quién nos ayuda? Las bacterias esas, con sus enzimas, nos ayudan a completar la digestión. Entonces convivimos con ellas. Pero ¿quién sabe de Escherichia coli de esa? Se vuelve loca y se mete a la sangre, o se mete a la orina. Y nos genera una infección urinaria, una infección generalizada, ¿no? Están ahí, ¿no? Entonces nuestras bacterias del tejido linfoide están ahí chequeando que no se pasen de la raya, ¿no? Ya dijimos la muscular y mucosae, para que no se pegue, ¿no?, el contenido al epitelio. La capa muscular, ya dijimos peristaltismo. Los plexos, ya dijimos, secreción glandular, peristaltismo. Hablemos de las peculiaridades de los segmentos. El primer segmento es el esófago. El esófago es un túnel que comunica la cavidad bucal con el estómago y atraviesa todo el tórax, ¿no?, por la parte central del mediastino torácico.
Es un tubo que realmente no tiene mayor movimiento peristáltico, la verdad, es por gravedad del alimento bajo, uno lo impulsa y llega al estómago. ¿Qué peculiaridades tiene el esófago? De hecho, el epitelio. El epitelio del esófago es estratificado plano no queratinizado, o sea, es igual que el de la mucosa bucal. O sea, tiene un epitelio como el de la mucosa bucal. ¿Por qué? Porque el alimento todavía es tosco, porque lo hemos partido, a veces metemos cosas un poco sólidas, a veces metemos un hueso, ¿no? Y eso tiene que atravesar todo el tubo esofágico que puede generar daño. Por eso es un epitelio gordo, ¿no? Estratificado. ¿Qué más encontramos en la mucosa? Algunas glándulas, sobre todo en la región del cardias, que es la primera parte del estómago. La mucosa, la submucosa, tejido conjuntivo, la muscular. Acá hay una peculiaridad también de la muscular. El tercio superior del esófago tiene músculo estriado. Ustedes pueden devolver un alimento del tercio superior. O sea, todo el sale el cuello, ¿no? Pueden hacerlo, porque tienen control sobre el tercio superior del esófago. ¿No? Les ha pasado, todo les ha pasado, ¿no? O sea, que pues, incluso puedes provocarte un vómito, ¿no? Haciendo ese ejercicio. El tercio medio del esófago tiene músculo ya matizado, estriado o liso. Y finalmente, el tercio distal del esófago ya es músculo liso total. Y a partir de ahí todo el esófago. ¿No? Y el esófago es adventicio. Acá se ve una imagen del esófago, viene que chévere del epitelio, alto. Esta es la capa muscular. En la zona del cardias está el epitelio, tiene ahí la submucosa, esta es la muscular y mucosal, la lámina propia, y esta es glándulas de la submucosa que producen moco para que el esófago siempre esté lubricadito y la comida resbale bonito, ¿no? Y esta es la capa muscular. Siguiente segmento, el estómago. El estómago tiene algunas peculiaridades. De hecho, el epitelio deja de ser estratificado plano para convertirse en epitelio simple cilíndrico. Esa zona donde cambia un epitelio para convertirse en otra se llama transición de epitelios. Transitas del epitelio estratificado plano no queratinizado a un epitelio simple cilíndrico. Es un epitelio simple cilíndrico productor de moco, produce mucho moco para mantener protegida la superficie del estómago, porque en el estómago, toda la mucosa del estómago tiene gran cantidad de glándulas secretoras del jugo gástrico. Toda la mucosa del estómago está formada por glándulas de tipo tubular simple, tubos, como tubo de ensayo, toda la mucosa, que produce el jugo gástrico. El jugo gástrico es un jugo rico en ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico hace que el pH de la secreción gástrica sea al 1, y eso hace que pueda dañar a las propias células, ¿no? Entonces, para protegerlas, hay alta producción de moco en el estómago. Esa es la primera peculiaridad: mucosa gástrica, epitelio simple cilíndrico, productor de jugo gástrico con glándulas tubulares simples. Segunda peculiaridad es la muscular. En el músculo hay 3 capas de músculo. En el estómago hay 3 capas de músculo, no 2, hay 3. Una capa oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. O sea, aparece una tercera capa de fibras oblicuas. ¿Por qué? Porque el alimento, cuando ingresa al estómago, es un saco, tiene que mezclarse, batirse con el jugo gástrico. Y está en ese ejercicio a veces horas. Depende de qué haya comido. Las proteínas demoran más, las grasas demoran mucho más, los carbohidratos pasan rapidito, ¿no? Ese batir requiere una tercera capa de músculo para que colabore en ese movimiento, ¿no? ¿Por qué tenemos un pH ácido en el estómago? ¿Cuál es la razón de que tengamos un jugo gástrico ácido, clorhídrico todavía? La degradación rápida del... ¿Qué va a decir? ¿Qué degradación? ¿Qué enzimas? ¿El vecino? ¿El vecino? ¿El del estómago? Sí. Primero, por protección. Acuérdense que ustedes han comido un pedazo de chicharrón de la calle que viene con unas cuantas bacterias, seguramente ha pasado al estómago. Y las bacterias dicen, ah, ácido, bueno, ¿no? pH ácido. Eso pasa, ¿no? Segundo, ustedes comen ceviche, pescado crudo, ¿no es cierto? Sí. Ya, también comen huevo pasado, También. ¿ya? Huevo crudo, ¿no? Pero en el huevo crudo, ¿cómo está la proteína? ¿En qué estado? Es cuaternaria, ¿no es cierto? Una proteína en estado natural es cuaternaria. ¿Se puede absorber una proteína cuaternaria? ¿Se puede partir? No. Para que puedas partir la proteína, ¿en qué estado tiene que estar? La estructura primaria, cadena de aminoácidos.
¿Qué hay que hacer entonces con la proteína? Desnaturalizarla. ¿Y cómo desnaturalizamos? Con el fuego, ¿no? Cuando cocinamos. Pero cuando meten una clara de huevo cruda, o un ceviche, o la carne hacia el dente del término medio, esa proteína está en estadio 4 cuaternario. El ácido gástrico, que es pH 1 así, la expone. Y lo otro que decía, también tenían razón, que cuando el estómago hace su fenómeno de vaciamiento y llega al duodeno, se vacía el estómago y pasa el contenido, las enzimas del duodeno solo pueden trabajar en pH ácido. No pueden activarse si el pH es alcalino. Y los conductos de las glándulas del hígado y del páncreas tienen secreción de bicarbonato, son alcalinas, para que no se degraden solitas, ¿no? Llega el contenido ácido, se activan las enzimas y comienza la digestión. Pero ya saben las paredes, las peculiaridades del estómago. El estómago no se tiene glándulas. Ojo, las glándulas se ubican en diferentes zonas del estómago. O sea, han visto que el estómago tiene anatómicamente algunas regiones, ¿no? Este se llama cardias, que es la parte donde comienza, según el esófago con el estómago, es el cardias. Cardias porque está cerca del corazón, cardias. Luego tenemos el cuerpo, que es la mayor parte, pero esta muesca que hay acá se llama fondo gástrico, fundus, o fondo gástrico. Luego tenemos el antro, que es donde ya se empieza a angostar el estómago para convertirse en un modelo. El antro y el esfínter, que se llama píloro, que deja o no pasar las cosas. Entonces tenemos el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. Y cada una de esas regiones tiene glándulas especiales o peculiares. Por ejemplo, las glándulas cardíacas pueden ser tubulares con ramas, cardíacas son del cardias, ¿no es cierto? Producen ácido, ¿no?, clorhídrico a través de unas células especiales que se llaman células parietales. Las glándulas del cuerpo y el fondo se llaman glándulas fúngicas. Estas son tubulares rectas, como la que está acá. Tubular recta. Y tienen que ser de unas 3 regiones, ¿no? La parte más alta, el istmo, el cuello y la base. Aquí encontramos varios tipos de células, ¿no? En la base encontramos unas madres que dan origen a las otras. Hay parietales que producen ácido clorhídrico y también producen el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. Para que se pueda absorber la vitamina B12, el estómago tiene que tener células activas, parietales, produciendo factor intrínseco. Eso lo he visto en bioquímica, supongo. Cuando el estómago está enfermo, por ejemplo, una gastritis erosiva, se han perdido capas, se han perdido glándulas, no produce factor intrínseco, no se absorbe vitamina B12. ¿Y qué tendría el paciente? Anemia perniciosa. Anemia, por falta de vitamina B12, anemia megaloblástica, ¿no? Son las glándulas, ¿no? Y bueno, tenemos células que producen moco, hay las células simógenas que producen pepsina y lipasa, ya también enzimas de la digestión del estómago, y un grupo de células que se llaman células enteroendócrinas que están en todo el tubo digestivo, que pertenecen al APUT, que es el sistema enteroendocrino, que son de comunicación interna. Por ejemplo, son hormonas que le dicen al cuerpo, le dicen, el estómago está lleno, quítate el hambre, y te llega la señal de que no tienes hambre, porque el estómago está lleno. O le dicen al duodeno, prepárate que me voy a vaciar, ¿no? Y le avisan, si no al páncreas, suelta muchas enzimas, cariño, ¿no? O sea, hay una comunicación íntima para que un segmento se entere de lo que está haciendo el otro segmento. Porque el estómago no puede vaciarse y encontrar al páncreas sin haber producido enzimas, o a la vesícula sin haber contraído su bilis. Todo está coordinado por ese sistema enteroendocrino o APUT. Y las glándulas del píloro son tubulares tortuosas, producen moco, básicamente. Esta es una hermosa imagen del estómago. Miren, estas células de acá son del epitelio simple cilíndrico. Todo esto de acá, ¿qué son? Epitelio. Las glándulas tubulares. Todas son las glándulas tubulares. La mina propia, ¿qué es esto? Musculares mucosales. Hasta aquí es mucosa. ¿Qué es esto? Su mucosa. Miren este vaso. Si hay una úlcera, un hueco acá, se come este vaso y sangre, el paciente se muere, ¿no? Su mucosa. ¿Esto qué es? Muscular. ¿Y esto último? Serosa, ¿no? Serosa. Miren el mayor aumento de la mucosa. Qué preciosa esta mucosa. Sí, tan bien. Vello, epitelio simple cilíndrico y glándulas tubulares. Y en la pared de estas glándulas tubulares están las células osínticas, las parietales, las simógenas, las enteroendócrinas, las que hemos mencionado hace un instante. Muy bonito.
el epitelio. Entonces ya saben ustedes que hay todo un grupo. Ahora, los estudios recientes han encontrado otras células metidas en la mucosa gástrica. Por ejemplo, esta. Las células X que producen arelina. ¿Saben para qué es eso? Mire. Algo es ¿Ah? Ahora que está de moda las enfermedades metabólicas y el sobrepeso, que es un problema mundial, y que los cirujanos hacen cirugía bariátrica, ¿no? Este tipo de células nuevas que se han descubierto son las células que controlan las sensaciones de plenitud o llenura, ¿no? O saciedad, ¿no? Que te dicen plenitud o llenura o saciedad, que te dicen que estamos está lleno, no comas más, ¿no? No comas más. Sí, en fin, entonces la bioquímica del estómago ahora está de moda, ¿no? Está de moda. Los cirujanos bariátricos se llenan de plata por nuestra ansiedad por seguir comiendo. Sería bueno que revisen un poco de grelina. A la profe de bioquímica, pregúntenle, ¿no? Para que más o menos haga una revisioncita de este tipo nuevo de células. En mi época solamente era parietales oxínticas, por ahí las principales, las de moco, las enteroendócrinas, pero ahora vienen todos los colorcitos que hay. La célula oxíntica, que es la que produce el ácido clorhídrico, esta célula tiene dos formas. Es una célula que se enrolla a sí mismo con su membrana y que tiene unas digitaciones que se entrelazan cuando la célula está activa, o sea, está produciendo ácido. Cuando no, desaparecen estas, ¿no? Microvellosidades realmente son. Miren qué bonita se ve la célula. O sea, esto de acá, llevado a la microfotografía electrónica, esta traducción, es muy bonito esto, ¿no? Histológicamente hablando. Y las células enteroendocrinas, esas que se mandan cartas de amor para decirle ya llego, voy a vaciar el estómago, voy a saludar. Esas son las señales que mandan. Las células endócrinas A producen glucagón, las G, gastrina, las SK, secretina, las K, péptido intestinal gástrico, inhibidor gástrico, la L producen glicentina, las células C producen colecistocinina, las células D somatostatina, las momotirina, las S serotonina, el D1, las células D1 producen péptido vasoactivo intestinal, y acá son las funciones de cada una. Si quieres ser gastroenterólogo, acá está el D2. Intestino delgado. ¿Qué peculiaridades? Lo más importante del intestino delgado está en su mucosa. La mucosa del intestino delgado tiene una estructura diseñada para poder aumentar la superficie de contacto con los alimentos que bajan. Esas son tres especializaciones. De hecho, las primeras son los pliegues circulares. La submucosa del intestino delgado se pliega, formando pliegues circulares. O sea, hay una primera arruga. Sobre esa arruga aparecen vellosidades intestinales. O sea, sobre la arruga de submucosa aparecen arrugas de lámina propia. Segunda arruga, arruga sobre arruga. Y la tercera son pliegues de la misma membrana apical del enterocito. Tercera arruga. Significa que si yo planchase en un cuadradito así de la mucosa y lo llevo a una plancha, podría tener así de superficie. ¿Para qué? Para tener más contacto con los alimentos que están bajando y poder absorber más. ¿No? Es como la piel de una viejita, que gasta mucho más crema humectante que la piel de un joven, porque tiene más superficie de piel que cubrir, por las arrugas, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, hay glándulas intestinales. Miren, esta es una imagen preciosa del intestino delgado. Esta es la capa muscular, acá es típico circular interno, longitudinal externo. Esto de acá es la lámina, perdón, la submucosa. Miren, esta submucosa se ha plegado, se metió hasta acá. ¿Cómo se llama ese pliegue? Pliegue circular. Primera arruga. ¿Cierto? Luego tenemos aquí la lámina propia del epitelio, segunda arruga, segundo pliegue, sobre el primero, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Vellosidad intestinal. Y acá no se ve, pero cada celulita que está recubriendo esta superficie tiene microvellosidades en su superficie apical. Si yo estiro esto, en este metro cuadrado voy a obtener como 6 metros cuadrados de superficie. ¿Para qué? Para cuando baje el alimento, se
se absorba con mayor contacto. Esa es la razón de estos genes. También hay glándulas productoras de moco para mantener empujado siempre el tránsito, ¿no? Bonito nuestro epitelio intestinal. Son los enteroendocrinos. Luego, cuando acaba el intestino delgado y comienza el grueso, hay una zona anatómica que se llama ciego, ¿no? Es un pequeño callejón sin salida y comienza el intestino grueso. Y en este ciego aparece una estructura primitiva que se llama apéndice vermiforme. Apéndice vermiforme, que es una lipita ahí que le sobra al intestino, que es lo que alguna vez nos han enfermado de apendicitis, el apéndice vermiforme. ¿Quién ha tenido apendicitis acá? ¿O uno? ¿Solo uno? De hecho, va a tener unos 4 o 5 más durante la carrera, porque es la edad, entre los 17 y los 25 años, apéndicis. ¿Qué peculiaridad tiene el apéndice? Lo peculiar del apéndice es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es cada puntito negro que ven ahí? ¿Qué es lo visto antes? ¿Qué es? Es un linfocito. Cada puntito es un linfocito. Entonces, ¿qué es esto? Es un nódulo linfótico. El apéndice está lleno de nódulos linfóticos. Por lo tanto, cuando se activa un nódulo linfoide, se activa otro, se activa otro, se activa otro, se activan tantos que aprietan la luz del apéndice, obstruyen la circulación sanguínea, se hace friable el tejido, se meten las bacterias y apéndice. Por eso prueba de sangre también. Bueno, porque hay una infección bacteriana, con agrega ahí en el lugar, ¿no? ¿A qué sirve el apéndice? Para nada, adorno. ¿No? ¿El adorno es un adorno del colon? Después de... Realmente no está ahí. Solamente quería tener eso no era rudimentario. Dicen que antes Eso deben decir los anatomistas. Que... por la cantidad de nódulos que A ver, la verdad lo que debería hacer es revisar si el apéndice. O sea, yo creo que Dios no nos ha hecho con cosas rudimentarias o estar ahí de adorno, ¿no? O sea, alguna razón tiene que tener. La verdad es que se ha descubierto que es un archivo inmunológico del cuerpo. Que cada vez que hemos tenido por ahí una parotiditis, una tifoidea, el linfocito que atacó ese, que generó su memoria, ¿dónde me coloco? Ah, voy a la apéndice. Y ahí se queda. Es como un archivo de memoria. Como que tuvieras ahí tu giga externo, tu tera externo, ¿no? Tu memoria. Ahora, te la saco, ¿no? Se infecta, te la tengo que sacar y pierdes la memoria. Pierdes la memoria inmunológica. ¿No? Afortunadamente, podemos generar una memoria inmunológica. Y tenemos células también con memoria en otros sitios. Pero este es el archivo más importante. Sería bueno que busquen un poco en lectura científica de histología para que vean que el apéndice sí sirve para algo. Tiene cierta. sí servía. Era rudimentario. Miren, ese es el apéndice, la mucosa. 1, 2, 3, 4. Puro nódulo linfótico. Y cada nódulo da millones de linfocitos con algo en su memoria. Luego del apéndice sube el colon, ¿no? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto. ¿Qué tenemos que saber del colon? Dos cosas. La mucosa, epitelio simple cilíndrico con un montón de células caliciformes y gran absorción de agua, ¿no? Acá en esa zona. ¿Por qué muchas células caliciformes? Para que el moco que produzca haga que las heces resbalen, porque aquí las heces se van a poner más sólidas, ¿no? El moco tiene que hacer que lubrique la luz, ¿no? Y segunda cosa, que la capa circular interna sigue siendo circular interna, pero la capa longitudinal externa se segmenta en 3 cordones. Ya no es todo la luz, toda la circunferencia del colon, sino solamente 3 regiones, que se conocen con el nombre de tenias cónicas, ¿no? Como las tenias, ¿no? Como las lombrices planas. Tenias. De hecho, se han dado cuenta, apéndice vermiforme viene de Enterobius verbicularis, ¿no? Que es el oxiuro, ese gusanito que te sale del voto y te pica. Oxiuro. Ahí viene el oxiuro, se llama Enterobius verbicularis. De ahí viene apéndice vermiforme, de forma de oxiuro. Y acá, forma de tenia, tenias cónicas, ¿no? Estas son las tenias, por ejemplo, esta es una. Es la forma en la que histológicamente se ha acomodado
circular longitudinal, porque aquí lo que vamos a impulsar son sólidos y la contracción se hace en tres cordones para que pueda llegarse hasta la defecación. Básicamente por eso, ¿no? Es mejor tener a la gente empujando junta que tenerla dispersa empujando cada uno por su lado. Porque acá hay que empujar, esto es sólido lo que sale. Y la diarrea empuja más rápido, cosa que no tenía. No, en la diarrea lo que pasa es que el intestino delgado se está loco, mandando agua. No le da tiempo al colon de poder absorber y sale agua. En cambio, la digestión normal, acá están las heces horas, 1 hora, 2 horas, se absorbe el agua y queda esa pasta que sale finalmente. Está normal. Finalmente, cuando llegas acá, las heces se depositan acá y aparece un fenómeno que es el reflejo defecatorio, ¿no? Que es la distensión del recto, porque está lleno de heces, genera las ganas de ir al baño. A veces se ve el colon muy remucoso. Gran cantidad de células caliciformes, ¿no? Una sola caliciforme, moco. El recto se distiende. La capa circular externa del ano se refuerza exteriormente con músculo estriado. Aparece una capa adicional de músculo estriado, que es el esfínter anal externo. El esfínter anal interno es vegetativo, está cerrado siempre. Eso se llena, se distiende, el de adentro dice ya está llena, ganas de ir al baño. Y se relaja. Y ahí viene el de afuera y ajustas, ¿no? Ese es el voluntario, el esfínter externo. Y te alcanzas a llegar al baño y tú lo relajas. Y defecación. Así funciona. Y todo acaba ahí, ¿no? Muy bien, eso es tubo digestivo. ¿Alguna pregunta? Y hasta aquí son las preguntas que van a venir en el examen del día martes próximo, ¿no? Para que se vayan tranquilos a su Semana Santa, reflexionando de qué están haciendo en la vida. Por pescado. ¿Qué hacen estudiando? No.